Para observar la danza, pues tú tienes que tener una capacidad importante de abstracción y entender que lo que ves corporalmente es una metáfora de conceptos, de sentimientos, de ideas, de sensaciones y que difícilmente va a ser algo concreto. Sí, ahí es bien interesante y creo que hablamos de procesos creativos porque aplica para la manera en la que se crea una obra en diferentes ámbitos, porque siento que lo mismo es en el caso de la pintura, de la literatura, de la música. A veces pareciera ser que hay como un método y que lo puedes seguir al pie de la letra, o que tienes un plan de acción y al menos en la danza contemporánea estamos a veces acostumbrados a más bien romper el plan, o yo he ido como cambiando mi manera de hacer obras porque al principio pues trabajaba mucho con una estructura y con un plan muy meditado y sabiendo casi con cronómetro lo que iba a ocurrir en mis ensayos, y me di cuenta de que luego eso no siempre conducía a los mejores resultados artísticos y que a veces la intuición o el no saber o la experimentación como libre o llevaba a lugares más interesantes. Es un poco como un prejuicio, como estar premeditado a un resultado o premeditado a una pregunta, cuando lo interesante es encontrar esas preguntas desde la serendipia, ¿no? Desde el azar. Muchos de estos procesos creativos es trabajar con preguntas que no tienen respuesta y con preguntas que quizá nunca vayan a tener respuesta. Partiendo de esa premisa, pues como que luego la estructura pareciera estorbar, por lo menos en el terreno contemporáneo. Entonces, puedes partir desde la creación formal de movimiento, digamos, esa es una de las posibilidades, y esa creación formal de movimiento puede tener como creador absoluto al coreógrafo, es decir, que yo llegue a un espacio, a un estudio de danza y tenga a los bailarines y les diga vamos a hacer estos movimientos con este ritmo y los vamos a repetir este número de veces, y que toda esa creación de movimiento surja de mí. Y incluso puede ser el coreógrafo muy estricto en que el movimiento sea exactamente como el coreógrafo lo pide y que todos se muevan casi sin diferencias. Esa es una de las maneras y hay coreógrafos que trabajan así. Supuestamente si trabajas así, significa que la investigación de movimiento pues la hiciste tú en tu casa o a lo largo de tu vida, y que ese lenguaje que llegas a proponerle a los bailarines pues es el resultado ya sea de meses o de años de trabajo y representan una conclusión simbólica. Eso es algo que luego al público pues le cuesta mucho trabajo de entender y les hace como un clash, como quien lee poesía, ¿no? Para observar la danza, pues tú tienes que tener una capacidad importante de abstracción y entender que lo que ves corporalmente es una metáfora de conceptos, de sentimientos, de ideas, de sensaciones, y que difícilmente va a ser algo concreto. Nuevamente hablamos de la danza contemporánea, porque en la danza clásica los códigos pueden ser un poco más legibles, pero en la danza contemporánea hay demasiadas abstracciones. Podríamos pensar, por ejemplo, que el coreógrafo quiere hablar de la melancolía y que después de haber investigado con esta sensación melancólica, o incluso su vida misma puede ser melancólica, pues ha desarrollado un movimiento. Allí hay algunos parámetros bien interesantes para analizarlo, que tienen que ver con Laban, que también eso nos da para hacer un capítulo en sí mismo, porque Laban, por ejemplo, dice que para reflejar la tristeza, pues nos movemos en dimensiones de movimiento,
que tienen que ver con el peso, con el tiempo y con el flujo. Hay otra por allí, pero para concretar vamos a hablar de 3. Entonces, si yo abordo la tristeza, no me voy a mover con peso fuerte, porque el peso fuerte tiene más que ver con la ira o con el coraje. Normalmente me voy a mover con peso débil. Cuando recibo una noticia triste, me voy a mover lento porque estoy triste, no tengo ganas de continuar, y me voy a mover con un flujo indirecto. El flujo, el flujo es libre o controlado, pero hay otro que es la dirección, pero no es dirección, Dios santo. Esto hay que ponerlo en los ¿cómo se llaman? En los bloopers. O sea, hay peso, tiempo, flujo y espacio. Yo nada más quería abordar 3. El peso para Laban puede ser fuerte o débil, el tiempo lento o rápido, el espacio directo o indirecto, el flujo controlado o libre. Son demasiadas y las combinaciones, obviamente, de las 4, pues hacen como la estadística, ¿no? Múltiples opciones. Pero hablando de 3 de estas, que entonces sería espacio, tiempo y peso, Laban, por ejemplo, puede analizar la tristeza pensando que el espacio es indirecto. Normalmente un espacio directo es cuando hacemos labores concretas, por ejemplo, tomar café. No tomas atajos para ir de la mesa a la boca, o cuando das direcciones, o un militar que marcha, o un policía de tránsito hace movimientos directos que generan líneas rectas. Cuando estamos tristes no nos movemos con diligencia porque estamos en el pensamiento. Entonces el movimiento pues es indirecto, el peso es débil y el tiempo normalmente es lento, se ralenta. Entonces, si tú ves a un bailarín haciendo, digamos, en esas dimensiones de movimiento, puedes inferir estados melancólicos o tal. Pero, por ejemplo, si estamos molestos, si estamos enojados, normalmente hacemos movimientos directos, con un peso más fuerte y con un tiempo más rápido. Se acelera el tiempo en estos estados de molestia, de enojo. Y así el tema da para muchísimo. Laban tiene todo un estudio sobre estados anímicos y cómo esos estados anímicos se ven reflejados en estas dimensiones del movimiento. La ansiedad, ¿no? La ansiedad es indirecta, pero es pesada y rápida, ¿no? Pero tiene esta connotación indirecta. Pero si cambiamos esa dimensión indirecta a directa, entonces se vuelve coraje. ¿Cómo una dimensión puede alterar el código? Por ejemplo, si yo hago un puñetazo, este es un movimiento fuerte, ¿no? Con el peso fuerte, la dirección es, el espacio es directo y el tiempo pues es más o menos rápido. Pero si yo le cambio el peso, el código es completamente distinto. Entonces deja de ser un puñetazo. Muy interesante. Bueno, cuando uno ve danza, supuestamente todos estos códigos corporales pues tienen connotaciones a nivel de dimensiones, a nivel de decisiones espaciales. Y entonces el bailarín tiene un lenguaje, como cuando hablamos. Y ese lenguaje hasta cierto punto puede ser legible, pero siempre hay un espacio en la danza contemporánea para la abstracción, hay un excedente de sentido, que es como dibujar un círculo sin una parte que el espectador pues tiene que completar. Y eso es lo interesante de los que hacemos danza contemporánea, que le dejamos al espectador oportunidad para que él complete con sus propias reflexiones y sus propias ideas pues el lenguaje ofrecido. Regresando a esta manera en la que el coreógrafo puede diseñar y decir todo lo que hacen los bailarines con seña, santo y demás, con santo y seña, hay otros coreógrafos
que toman la decisión de hacer mitad y mitad, que el bailarín proponga el 50% del movimiento y que el coreógrafo proponga el 50% de movimiento. Esa es otra manera. Hay coreógrafos que nunca se paran de su silla. Yo tuve la oportunidad de ver a Jiri Kilian trabajar y él nunca se levanta de su silla o casi nunca y todo lo hace desde lo verbal. Entonces, este tipo de coreógrafos provocan que el bailarín sea el que genere todo el movimiento. Y ellos simplemente proponen ideas, conceptos o alguna forma y el bailarín va elaborando. No todos los procesos creativos o no todas las obras en la danza contemporánea tienen que hablar de un tema. Sí hay obras, y lo cual entonces lo vuelve como un universo muy vasto. Hay obras que pueden incluso retomar a clásicos, ¿no? Puedes hacer un Romeo y Julieta en danza contemporánea. Pero hay obras que se hacen solo desde el placer de moverse, porque el movimiento en sí mismo es muy interesante. Entonces, pues como ven, las decisiones son muchas, o sea, es un ramillete de posibilidades. Hay coreógrafos que trabajan desde lo psicológico y desde lo teatral, que ni siquiera se meten con el movimiento. Entonces, más bien conducen a los bailarines a estados anímicos y esos estados anímicos los llevan al movimiento o a tomar ciertas decisiones de lenguaje. Hay coreógrafos que están un poco peleados con el movimiento espacial y que hacen danza mínima y entonces los bailarines se mueven muy poquito, ¿no? O hay coreógrafos que parece que hacen más teatro que danza. En fin, las decisiones son muchas. Como ven, porque ahí podríamos pensar, o sea, si imaginamos a un coreógrafo, hay gente que puede imaginarlo pues como dirigiendo una orquesta, no sé, como diciendo absolutamente todo lo que van a hacer los bailarines, pero no siempre es así. Hay coreógrafos que pueden estar muy pasivos, ¿no? Bueno, como les contaba yo al principio, pues era muy estructurado y digamos que me gustaba decirle con mayor precisión a los bailarines qué hacer o llegar con un plan. Incluso yo ya llegaba con el título de la obra y con el tema de la obra muy estudiado. Y con el paso de los años, de pronto me he vuelto como más un improvisador y me gusta este riesgo de llegar a un estudio sin saber muy bien qué hacer y sentir más bien la energía del grupo y la intuición y entonces dejarme llevar. Y eso normalmente propicia hallazgos interesantes. Pues terminó este proceso, estuve con ellas trabajando como 3 meses, muy agradecida de que había podido limar pues algunos bloqueos como psicológicos y superar algunos bloqueos también emocionales, como si hubiera dado un paso adelante en su proceso de sanar.